que no llegaba. Y la verdad que me gozo, y bueno, la paz del Señor inunde cada vida, cada uno de ustedes, amén. Veo caras conocidas. Yo soy, si no me conocen, yo crecí dentro de este ministerio desde muy pequeña, amén. Soy una hija de la casa, soy una más, y gracias a Dios puedo decir que lo más precioso es tener a Cristo en el corazón. Que lo mejor que podamos hacer es entregar nuestra vida a nuestro Dios, amén, a ese Padre amoroso que siempre está con nosotros y nunca nos deja. Por eso, iglesia, estoy muy agradecida al pastor que me invitó. El otro día fue al aniversario, me invitó y me tomó de sorpresa y digo, pero yo le decía a mi marido, pero hay un montón de hermanos predicadores, yo no soy, le digo, se habrá equivocado el pastor. Pero bueno, yo creo que el Señor puso en cada uno de nosotros una palabra, amén. Dice que nosotros somos como vasijas, y esas vasijas el Señor las llena, amén. Y tenemos algo precioso, y la palabra de Dios dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y yo dije, Señor, todo lo vil que haya en mí, todo aquello que es impuro, Señor, límpiame, para que lo precioso que vos depositaste en mí pueda ser de bendición a tu pueblo, amén. Y después, bueno, la hermana Isabel también me mandó un mensaje y me dijo que si podía estar en la reunión de hermanas, y yo digo, hace mucho que no estoy en ese lugar, voy a ir, amén. Y hoy pude llegar con mis 2 hijas, bueno, tengo 3, tengo 5 hijos, pero bueno, ahí traje a 2 y vino Natalia también a acompañarme, que ella me ayuda en la escuela bíblica. ¿Y saben qué, hermano? Yo me hice un planito todo de las calles del colectivo, porque hace mucho tiempo que había venido y había venido en auto. Y bueno, la cuestión es que el colectivo entró por otras calles y como está todo cortado, me paré y le digo, Cerrito de Portugal, uy, ya pasamos, me dice. Así que tenés que doblar para acá y por allá, para el otro lado. Bueno, gracias, le digo. Bajé y le dije a mi hija, bueno, agarrá el celular y dale, poné ahí, buscarlo para llegar a horario. ¿Y saben qué? Llegamos. Y en la esquina la vi a la abuela, a la pastora también. Y bueno, dije, acá estamos. ¿Y saben qué? El Señor me dijo, ¿viste, Mari? Me dice, muchas veces nosotros nos equivocamos o perdemos el rumbo en nuestro andar cristiano. Pero qué bueno que tenemos nuestra guía. Qué bueno que tenemos la palabra del Señor, que es tan segura que no se equivoca. Y así como aquella aplicación de las rutas y los caminos me trajo a este lugar rápido, la palabra del Señor es así también. Nos guía, nos vuelve de vuelta a orientarnos en el camino que el Señor da para nosotros. Amén. Bueno, los invito a la iglesia a estar, vamos a dar gracias, si bien oramos, pero vamos a orar y voy a agradecer al Señor por esta oportunidad que los hermanos me brindan. Amén. Creo que es mi primera vez que yo doy una palabra, pero creo que la segunda. Pero bueno, yo sé que el Señor me va a ayudar y que va a ser de bendición porque lo fue para mi vida, amén, primeramente. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias te doy por haberme permitido estar en esta reunión tan preciosa junto a mis hermanos, Señor. Aquellos que tú, Señor, amas, Señor, y pusiste en este lugar para que adoren y glorifiquen tu nombre. Señor amado, pongo en tus manos mi vida, Señor, para que tú me ayudes a transmitir esta palabra preciosa. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra llega a lo profundo de cada corazón y discierne todo pensamiento, toda intención. Oh Dios de la gloria, es tan poderosa y transformadora, Señor. Gracias, Padre amado, por cada uno de mis hermanos que hoy llegaron, Señor, a adorarte, a buscar más de ti, Señor. Oh, llénalos de tu gracia, Dios mío, tu bendición sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Invito a mis hermanos a ocupar sus lugares. Y quiero compartir una palabra. Y pensaba en ustedes, yo decía que esos hermanos que hace mucho tiempo están en la iglesia, que son valientes, guerreros, Señor, ¿qué palabra les puedo llevar? Y bueno, el Señor
estuve tratando primeramente con mi vida, como les dije, y me llevó al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Amén? Los hermanos lo pueden buscar en sus Biblias. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y me quedo con esto, ¿no? Que debemos recordar de dónde nos sacó el Señor. ¿Cuál era nuestra situación antes de conocer a Cristo? Si cada uno de nosotros nos ponemos a pensar, vamos a recordar seguramente tiempos difíciles, tiempos de problemas muy fuertes en nuestra vida, tiempos de vacíos en nuestro interior. ¿Amén? Y es porque antes sin el Señor estábamos esclavos del pecado. Antes sin Cristo estábamos lejos de Él. Mas por su grande misericordia dice que Él nos trajo a este nuevo reino, este reino de luz, este reino de paz, este reino donde ahora somos sus hijos. Amén. Y por eso le adoramos, por eso tenemos siempre un corazón agradecido a Dios, porque Él nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, por su grande misericordia. Yo creo que todos aquellos que aceptaron al Señor tienen un testimonio precioso para contar. Amén. Creo que cada uno de ustedes vivió algo precioso cuando el Señor llegó a sus vidas. Y bueno, yo les tengo que contar, yo nací en una familia cristiana, pero dentro de esa familia siempre hubo esa inquietud en mi corazón de decir, ¿cómo es que yo estoy en una familia cristiana? Y bueno, me empezaron a contar mis padres. Y hay un testimonio precioso, un testimonio de sanidad, de una tía que tenía una enfermedad incurable. Y gracias a que ella tuvo fe y confianza y dobló sus rodillas en su habitación mientras otros hermanos pastores oraban desde Europa, ella recibió la sanidad. Imagínense, Dios es un Dios de lo imposible, amén, un Dios que transforma y que sana. Y bueno, y el Evangelio entró a nuestra familia y así a todos nuestros tíos, nuestros primos, y siempre yo recuerdo la sanidad y lo voy transmitiendo a mis hijos. Acuérdense cómo Dios obra, amén. Pero qué lindo es también saber que no solamente en otras personas, sino en nosotros mismos Dios hace milagros, amén. Dios cada día nos muestra, dice, sus misericordias. Y yo tengo también testimonios para contar, pero no es lo que yo preparé, ¿no? Pero sí los voy a contar rápidamente. Cuando yo me casé, yo no podía tener hijos. Y pasaron 2 años y yo le pedí al Señor y le reclamaba esa promesa. Y le pedí al Señor un hijo varón. Y bueno, fue que yo quedé embarazada y el Señor me dio un hijo varón. ¿Ven? Y cuando mi hijo nació, los médicos dijeron, bueno, tu hijo no va a poder hablar o no va a poder caminar. Tu hijo necesita una operación urgente en el cerebro. ¿Por qué? Porque él nació con un parto difícil y se le hizo un hematoma en su lado izquierdo. Y ese hematoma, según me decían los médicos, era algo que rápidamente se iba a apagar, ¿no? Se iba a normalizar. Pero el hematoma ese se endureció, se calcificó, de tal forma que se hizo como un huevo, un hueso tenía. Y los médicos le mandaron a hacer distintos estudios, tomografías, resonancias, y todos creían que ese hueso no solamente iba a ser
externo, sino también interno. Y a medida que el bebé iba creciendo, ese hueso iba a crecer por dentro y le iba a afectar el cerebro. Por esa razón era urgente y primordial una operación. Entonces, ¿saben lo que hice, hermano? Me agarré de las promesas del Señor. Dije, Señor, yo te pedí un hijo y sé que ese hijo que vos me diste va a ser un siervo tuyo. Ese hijo va a ser un milagro que vos vas a hacer en él. Yo entré a mi habitación sola, me arrodillé y empecé a clamar al Señor. Era un clamor como nunca lo había hecho. Clamé al Señor y entregué este pedido. Señor, si tengo que pasar por esa operación, lo voy a hacer, pero con tu ayuda. Vos vas a hacer un milagro. Pero si no, Señor, yo creo que vos también podés sanarlo. Yo sé que eres un Dios que sana aún en estos tiempos. Y fue así que lo entregué al Señor. A los 6 meses le volvemos a hacer otro estudio al nene, ya estaba más grandecito, su cabeza más redondita. Y el médico me dijo, mira, me dice, vamos a esperar hasta el añito, porque veo que está todo bien hasta ahora. Esperamos al año, nuevamente se hizo otro estudio, y yo confiando en el Señor, Señor, sé que vos podés hacer algo precioso, es tuyo, tú me lo regalaste, es tuyo. Y yo confiaba en esas promesas. Y de pronto, pasó el año, 2 años, cuando fui a hacer el estudio, la cabecita del bebé, de mi nene, ya estaba toda redondita y ese hematoma, ese huesito ya se había normalizado. Y la última vez que fui a los 2 años me dijo, mirá, no le hagas más estudio, tu hijo está sano, perfecto, ocupate de los otros que vienen. Y ¿saben qué, hermanos? Para la gloria del Señor, mi hijo jamás tuvo problema en el habla. Pudo caminar bien. En realidad le decían que él iba a tener problemas en la educación, en la escuela. Y él salió abanderado en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto. Siempre era el abanderado. Tenía 10, todo 10 en el boletín. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Te arreglás con la maestra vos? ¿Que te pone todo 10? Y me dice, no. Y todo 10. Y yo digo, eso es el poder de Dios que me lo está demostrando a mi vida. Que si confiamos en el Señor siempre va a responder. Tenemos que poner nuestra confianza en Él, amén. Y hoy mi hijo tiene 17 años, amén, y está perfecto, y está en la secundaria, y también le va bien. Y bueno, el Señor, toda la gloria es para ella. Acá tenemos otra nena, tenemos a Micaela, que ella sí, el Señor me hizo pasar por un proceso. Se tuvo que operar del corazón. Pero en esa operación ahí estaba su mano, y fue una operación muy corta, y nunca más entró a quirófano, y la vemos ahí que también está, amén, sirviendo al Señor, alabando, y tiene ese testimonio para ella, amén. Por eso, ¿cómo no agradecer al Señor? Por eso, ¿cómo no estar en los caminos del Padre? Si Él siempre se va a encargar de nosotros. Lo único es confiar en Él, tener esa fe, esa confianza, que nunca mengue en nuestra vida, amén. Bueno, yo preparé esta palabra para ustedes que dice que nosotros debemos recordar siempre de dónde vinimos, de dónde nos sacó el Señor siempre, y saber que estamos en los mejores brazos, en las mejores manos de nuestro Padre, amén. Y pensando en esto, me acordé en una jovencita que cuenta la Biblia, una jovencita que se llamaba Adasa. No sé si la ubican algunos. Creo que sí, el pastor sí. Bueno, y otros hermanos que leen mucho la Biblia. Bueno, esta jovencita, ella vivía en un tiempo de cautiverio. Y ella no tenía padres, se crió con un pariente. ¿Y saben qué? Dios cambió su situación. Ella llegó a ser una persona muy importante, porque fue agradable a los ojos de Dios, amén. Yo creo que desde muy pequeña, al ser judía, seguramente la palabra de Dios estaba en su corazón, pero ella vivió un tiempo muy difícil. Ella estaba cautiva, eran esclavos, su país había sido derrumbado, digamos, fueron llevados a otro imperio, al imperio persa, y en ese lugar, como esclavos, ellos tenían que estar en ese lugar extranjeros. Pero ¿saben qué? De ahí el Señor, siendo una doncella,
la puso en un lugar de privilegio. La puso en nada más y nada menos que allá arriba, en la mansión, sería en el lugar de los reyes, hasta llegar a ocupar el lugar de una reina. Amén. Y pensando en esto yo decía, así también el Señor hizo con nosotros. Estábamos esclavos del pecado, muertos espirituales, pero el Señor nos trasladó a su reino. Amén. Este reino donde nosotros tenemos bendiciones. ¿Saben qué? Las bendiciones del Señor son buenas, son abundantes para aquellos que son fieles en su camino, ¿amén? Para aquellos que le buscan. Y bueno, esta reina, que es la reina Esther, hay un libro, todos lo sabemos, en el Antiguo Testamento, que habla de su historia, una historia preciosa, donde podemos ver que la reina Esther estuvo un año de preparación hasta llegar al lugar donde se encontraba el rey, porque el rey llamaba a la reina y ella tenía que prepararse. Dice la palabra que se preparaba con perfumes, con óleos, hasta llegar un día a encontrarse con el rey. Amén. Y también nosotros nos vamos preparando, amén, hasta llegar un día a encontrarnos con nuestro Dios, donde un día le veremos, donde ya no va a haber más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más llanto ni preocupaciones. Allí estaremos con nuestro Dios. Y ¿saben qué? Mientras tanto nosotros nos vamos preparando. El Señor va preparando nuestras vidas, nos da de su ayuda, de su Espíritu. El Espíritu es nuestro ayudador, es el que nos da aliento, nos fortalece, nos da palabra. Amén. Y bueno, ella todo ese tiempo se preparó. Y seguramente que la reina Esther estaba feliz, amén, por haber dejado la esclavitud, por haber dejado hasta cambiar su nombre, el anonimato de estar allí en la tristeza, en la esclavitud, a llegar a ser a alguien ahora, ocupar un lugar especial, de privilegio. ¿Y saben qué? Cada uno de ustedes Dios les llamó a ese lugar de privilegio, a estar dentro de su casa, a ser un adorador, un agradecido, a llenarse de la presencia del Padre, a recibir, amén, lo que el Señor tiene para cada uno. Pero llegó el momento de la prueba. Y a todos nos llega el momento de la dificultad. Quiero leerlo con ustedes muy rápidamente, porque el pastor me dijo que puedo hablar hasta las, no sé, 10 minutos. Así que quiero leerlo muy rápidamente. Y si los hermanos lo buscan, en el libro de Esther. Esther, capítulo 3, versículo 13. Mientras ella estaba disfrutando de ser reina en un imperio persa, y haberse sido agradable delante de Dios, que le dio esta oportunidad. Creo que había muchísimas doncellas, pero le eligieron a ella. Y ¿saben qué? Llegó una noticia. Y esa noticia es la que quiero compartir con ustedes. Dice así, en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agegeo, enemigo de los judíos. Y el versículo 13 dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Amén. Amén. Miren qué terrible noticia que llegó a este pueblo.
llegó una noticia que debían exterminarlos, que debían destruir a todo un pueblo judío de ese tiempo. Se levantó un enemigo que estaba muy cerca del rey y pretendió que el rey haga este decreto. Y el rey dijo, bueno, sí, lo vamos a destruir. Y selló un decreto que no podía ser abolido, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? En ese momento, todos los judíos estuvieron, imagínense, si hay una orden que viene, que tienen que morir todas las personas. Todos dicen, desde el más pequeño al más grande. Y ese era el pueblo de Esther. Imagínense en Esther allá, en el palacio real, cuando le llegó la noticia, ¿no?, de que todo su pueblo, sus parientes, estaban para ser destruidos, exterminados. ¿Saben qué, hermanos? El enemigo de nuestras almas es el que viene a matar, es el que viene a destruir, es el que viene a robar nuestra paz, nuestra alegría. Ese enemigo es el que quiere llevar a nuestra familia lejos de Dios. Ese enemigo es el que quiere que haya nuestros hijos, no sé, que no tengan fe en Cristo. Ese enemigo es el que quiere traernos enfermedades, dolor, angustia. ¿Amén? Porque Él vino para eso. Pero qué bueno es saber que esta reina, Esther, cuando oyó esa noticia, dice que ella habló con Mardoqueo y le preguntó qué es lo que estaba pasando, por qué había tanta angustia en el pueblo. Y Mardoqueo le dijo qué era lo que estaba pasando. Y lo podemos leer, lo voy a leer yo, en el mismo libro, en el capítulo 4, dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Cuando Esther se enteró de que Mardoqueo le dijo, vos tenés que hacer algo, vos tenés que interceder ante el rey por tu pueblo, porque estás muy cerca de él. Ella dijo, ¿cómo voy a ir yo si no fui llamada? Hay una ley que impide que las reinas se acerquen al rey sin ser llamado. Yo no puedo ir y entrar y decirle las cosas. Él me tiene que llamar primero. Él tiene que extender su cetro y decirme que vaya. Pero ¿saben qué? Acá el Mardoqueo le dice, sigue diciendo, entonces Mardoqueo respondió a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amén. Mardoqueo le dice, vos que estás muy cerca del rey, no podés quedarte callada. Es porque Dios permitió que vos llegues a este lugar para que vos puedas interceder en este tiempo por tu pueblo. Es necesario que lo hagas, porque si vos callás, Dios va a mandar a otro. Dios va a levantar a otra persona que va a liberar a su pueblo de todo esto que está viniendo sobre ellos. Pero queda en vos, en la reina que daba el decidir si ella iba a interceder o no iba a interceder, si ella iba a seguir gozando de los deleites que había en el palacio real, si ella iba a seguir llegando siendo la reina y no preocuparse de su pueblo que estaba sufriendo, o bien ella podría, a pesar de que corría en peligro su vida, interceder, clamar, ponerse en ese lugar y llegar a hablar con el rey. Amén. Y dice la palabra del Señor que ella dijo, ayunen y oren, que yo, aunque muera,
voy a entrar a la presencia del Rey. Voy a entrar aunque no fui llamada. Voy a ir, aunque corra peligro mi vida. Yo voy a entrar a la presencia del Rey y voy a interceder por mi pueblo. Porque veo que mi pueblo está en gran angustia. Porque veo que mi pueblo no tiene un futuro seguro. Porque veo que mi pueblo hay un enemigo que se levantó y quiere destruirlo. Pero yo que estoy en el palacio del Rey, yo que estoy muy cerca de Él, por la gracia de Dios llegué a este lugar. Yo tengo que interceder por ese pueblo. ¿Saben qué, hermanos? Hoy está abierta esa puerta para nosotros, para interceder por el pueblo de Dios, por aquellos que están lejos del camino del Señor. La palabra de Dios nos dice: acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Saben que nosotros podemos entrar a la presencia del Padre, orar y clamar, así como yo clamé por alguien muy cercano a mí, que eran mis hijos? Así podamos clamar nosotros por nuestra familia, por nuestros amigos, por aquellos que van en camino de la perdición. ¿Saben que todos aquellos que están lejos del Señor, sus espíritus dicen que sus almas gimen dentro de ellos? Ellos están lejos del Señor, ellos necesitan a Cristo, la vida eterna. Quizás ustedes los ven y están mejores económicamente que nosotros, quizás hasta sonríen, están felices y les va bien en sus trabajos, pero lo más importante es nuestro espíritu, nuestra alma, porque en cualquier momento nosotros podemos dejar este mundo. ¿Y dónde irá a parar nuestro ser, nuestra vida? Necesitamos interceder como iglesia, necesitamos cada día tener ese dolor que tenía Mardoqueo. Dice que Mardoqueo gemía y se tiró, como en esos tiempos rasgaban sus vestiduras y ese dolor lo manifestaban. Así también nosotros podamos clamar por aquellos que están lejos del Señor, por nuestra familia, amén. Y así lo hizo la reina. Dice que llegó el momento en que ella llegó ante la presencia del Rey. Y el Rey dice que extendió su cetro y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti, oh reina? Porque halló gracia delante de sus ojos. Y saben que hoy el Señor también está con su mano extendida, esa mano de amor, esa mano de poder, esa mano está extendida para nosotros, porque la palabra de Dios dice que la mano de Dios no se cortó todavía, ni su oído se cerró para escucharnos. Todavía estamos en el tiempo de gracia, el tiempo donde podemos buscar a Dios, el tiempo donde podemos alabarle, el tiempo donde podemos visitar a otros, clamar al Señor en nuestras habitaciones por la gracia de Dios, hacerlo con todo nuestro corazón, y Dios mostrará ahí su mano de poder haciendo milagros, amén. Y vemos también esta final de esta historia, que la reina Esther pudo, a través de su decisión, llegar al rey, interceder por su pueblo, y el rey concedió lo que ella había pedido, la libertad de su pueblo. Gloria a Dios, amén. Y nuestro Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si un hombre que era un rey, que no creía en el Dios verdadero, que era pagano, le concedió, porque Dios estuvo ahí obrando, ¿cuánto más nuestro Padre? Amén. ¿Cuánto más nuestro Padre nos concede todo aquello que anhela nuestro corazón, según su voluntad? Y aquella reina, amén. Hasta el día de hoy dice que los judíos festejan la fiesta de Purim, y en esa fiesta recuerdan esa liberación que tuvieron, amén, por mano de la reina. Quiera el Señor que tomemos ese ejemplo, primero que recordemos de dónde salimos, amén, de dónde el Señor nos sacó, de qué lugar nos sacó, de ese pozo de desesperación, de ese lodo cenagoso. Quizás muchas veces yo me preguntaba antes, decía: pero Señor, tú no me sacaste a mí de ningún pozo, decía yo. ¿De dónde estaba? Si yo siempre estuve bien. Pero a la edad de 15, 16 años, el Señor trató con mi vida, amén. Trató con mi vida y pude entender que sí, que estaba en un pozo de desesperación, que sin Cristo tenía una vida vacía. Pero el Señor habló. En ese tiempo, a los 17 años, yo perdí
perdí a mi hermano. Mi hermano era muy jovencito, él en 2 días falleció. Lo vi un día y al otro día ya no estaba. Y fue muy chocante para mí perder a mi hermano. Era muy joven y tenía una familia. Y cuando me dijeron que mi hermano no pudieron salvarlo, que fue de repente, entonces yo no creí. Dije, no puede ser. Y como yo no creí que mi hermano había partido, yo no lloré. Pero al otro día, cuando yo fui a ver a mi hermano en el velatorio, pude contemplar ahí a mi hermano un rostro sonriente. Y yo me acerqué a él, y cuando yo me acerqué a él, me quebré y empecé a decir, ¿por qué, Señor, te lo llevaste? Quería saber la razón por qué a mi hermano se le había acortado su vida. Y saben que cuando uno llora en un velatorio, vemos que hay muchos que vienen y nos abrazan, que se acercan a consolarnos. Pero ese día estaba lleno ese lugar de jóvenes. Mi hermano tenía muchos amigos. Y yo no los conocía, pero veía que todos estaban muy tristes. ¿Y saben qué? A mí nadie me vino a consolar. Nadie se acercó a darme ninguna palabra. Nadie se acercó a darme un abrazo. Es más, me agarraron, así como me había agarrado a mí esa desesperación, me agarraron y me sacaron afuera. Me llevaron al patio interno. Y allí me sentaron y me dejaron. Y cuando yo estaba ahí desesperada, preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué mi hermano? De repente, miré al cielo. Y recuerdo que era un cielo con unas nubes, porque quedé contemplando ahí, y ahí me llegó una paz. La paz de Cristo. Ese día pude experimentar ese texto en mí, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. ¿Saben qué? Me inundó una paz. La primera vez en mi vida me llenó una paz tremenda. La paz del Señor llegó a mí. Y escuché una voz, no sé si en mi espíritu. Seguramente yo no era, porque yo estaba angustiada. Pero una voz suave que me dijo, ese cuerpo que vos ves ahí, no es tu hermano, es solamente su cuerpo. Tu hermano está ahora conmigo y está bien. Ay, yo sentí un alivio porque sabía que mi hermano fue salvo, porque sabía que estaba en los brazos del Señor y que lo que estaba viendo en mis ojos era solamente lo exterior, que su esencia estaba con el Padre. Y ¿saben qué, hermano? Yo me levanté y fui y decía, no llores más. Le decía a mi tía que estamos, no llores más. Él está con el Señor. Él está en los brazos del Señor. Él está allá y un día vamos a estar con Él si somos fieles en su camino. Tenemos que seguir al Señor, cueste lo que cueste. Más aún en estos tiempos donde la fe de muchos se enfría. Nosotros tenemos que aferrarnos más a nuestro Dios, amarle con todo nuestro corazón, recordando de dónde somos, recordando lo que hizo por nosotros y que cada día son nuevas sus misericordias. Cada día el Señor nos muestra algo nuevo, amén. Cada día está con nosotros para ayudarnos. Por eso, hermanos, yo quiero animarles con estas palabras, que cada día se tomen más de las manos del Señor, amén. Que cada día sigan su camino, aunque parezca difícil, aunque parezca que muchos van en contra, que vamos nosotros solos, pero ahí el Señor nos acompaña. Ahí está el Señor para ayudarnos en todas las cosas, amén. Gracias a Dios también quiero agradecer por mis padres, porque mi mamá también está en la presencia del Señor. Gracias a Dios porque mi mamá también me dejó un ejemplo. Me dijo, hija, el día que yo parta, yo le pedí al Señor que parta dormida, que no me dé cuenta. Y yo le digo a mamá, le digo, ¿eso es lo que querés? Sí, que cuando yo vaya, que sea el momento de ir, que me vaya dormida. Ella no dijo que esté rodeada por mis hijos,
Ella no dijo que no sé, que esté en casa. No. Ella dijo, yo quiero partir dormida y despertarme allá en la mansión celestial. Y saben que el Señor le concedió. Ella entró a internarse, luego entró, de un día a otro quedó dormida. Cuando fue mi hermana a verla, está dormida y a las horas partió. Así que ¿cómo no agradecer a Dios si el Señor se ocupa de los pequeños detalles? Amén. De los pequeños detalles el Señor está ahí. Por eso, hermanos, anímense en la fe. Y gracias por esta oportunidad que me dieron de poder transmitir esta palabra. Yo sé que para mí fue de bendición y para ustedes que sea de fortaleza para seguir en el camino del Señor. Amén. Sabemos que los tiempos son difíciles, que la venida del Señor es cada día más cerca de cuando creímos. Estamos más cerca. Amén. Y todo lo que hagamos, que lo hagamos de corazón para el Señor. Si alabamos al Señor de corazón, si servimos de corazón, si damos una palabra de corazón, si limpiamos la iglesia de corazón, todo es para el Señor, amén. Todo para aquel que hizo todo por nosotros, amén. Que Dios bendiga a continuación. Y bueno, le entrego al pastor o a la hermana Isabel que seguirá adelante. Y que cada uno de ustedes, hermanos, no se olviden de orar por todos aquellos que formamos el pueblo del Señor. Porque allá también en el anexo San José nos encontramos y muchas veces decimos, así como estamos nosotros acá, así también están los hermanos reunidos en las distintas iglesias de nuestro ministerio. Y todos somos uno en Cristo, amén. Y todos pasamos por las mismas dificultades, porque todos vamos por un solo camino. Ese camino es Jesús y Él va con nosotros. Amén. Dios les bendiga.